tardes, amigo. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. A ver, vamos a volver sobre el sistema de transporte urbano en esta ciudad, en San Salvador de Jujuy. Si tuviéramos que definir cómo sobrevivió el sistema de transporte urbano hasta el día de hoy en esta ciudad, lo podríamos definir que sobrevivió a la gorra. Literalmente sobrevivió a la gorra. Cuando una persona sube a un colectivo, el boleto que paga se divide exactamente en tercios. Un tercio lo pagaba el Estado Nacional a través de los subsidios. Otro tercio lo pagaba el municipio donde, o la ciudad donde se prestaba el servicio. Y el tercer tercio lo pagaba directamente el usuario. Según el intendente de la ciudad, el 10 de diciembre del 2023, el sistema de transporte urbano de pasajeros en Jujuy colapsó. A ver, definición que bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo. El sistema colapsó muchísimos años antes. Lo que pasa que nunca se querían hacer cargo de la situación. Cuando desaparece el subsidio nacional, los usuarios siguieron pagando el tercio que le correspondía. El Estado provincial seguía pagando el tercio que le correspondía. Hoy la provincia está poniendo un poco más de 500 millones de pesos de subsidio al transporte. Quien no está poniendo una moneda es la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y a esto le tenemos que agregar otros elementos más. Una mora importante con el boleto estudiantil gratuito. Le tenemos que agregar también estudios de costo que bastante raros. Es más, uno de los últimos estudios de costos que se conocía, el propio autor del estudio de costos decía que se estaba haciendo sin los números reales, que era un estudio de costo, entre comillas, ideal. La municipalidad tampoco se hace cargo de otras gratuidades que las tendría que pagar. Como si esto fuera poco, la municipalidad dice que el boleto común vale 800 y pico de pesos. Sin embargo, al boleto estudiantil gratuito lo paga por monedas. O sea, ni siquiera paga lo que ellos dicen que vale el boleto. Vamos a otro elemento más. Y acá voy a recordar a un gran dirigente radical, como fue don Próspero Nieva. En la época del peronismo, don Próspero Nieva dijo, y esto está publicado, y no exactamente en medios que pertenecen a esta empresa, que decían que el gobierno peronista o el gobierno justicialista de entonces no avanzaba con la ley que en su artículo 6 establece que el juego de azar es el que debe financiar el BEGU, simplemente porque el juego de azar estaba vinculado a Guillermo Genefes. La pregunta que nos hacemos ahora, el gobierno de Gerardo Morales y ahora este nuevo gobierno no avanzan con el cumplimiento de esta ley porque el juego es de Guillermo Genefes. Bueno, todas estas cosas vamos a conversar hoy. Nos va a acompañar José María Alviso. 30 segundos, estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. José María, gracias por venir. Muy buenas tardes, un placer estar aquí presente. ¿El sistema de transporte urbano colapsó el 10 de diciembre del 2023? Bajo ningún concepto, colapsó ya hace muchos años atrás en función de una desatención continua de la vida político-institucional de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Si nos focalizamos en el transporte público de pasajeros, de quienes residimos aquí en esta capital de la provincia de Jujuy, y no obstante ello además, también por una falta de lo que es la interpretación de la vida político-institucional de la capital sobre lo que atraviesa el usuario en el día a día. Una amiga me supo decir que uno solamente puede pensar sobre donde uno pisa, y en función de ello, evidentemente, las personas que hoy ejercen la vida pública capitalina en términos del ejercicio de la función pública no conocen
evidentemente lo que es el servicio de transporte público de pasajeros, no conocen cómo viaja el usuario y no obstante ello, bajo este concepto tampoco son conscientes de lo que implica la subida de un boleto que hoy está en 8.25 a 9.97 como se pretende en el último estudio de costos, que queda todavía estudiar. Costo bastante ambicioso, si sí, absolutamente. Ver, yo en esto me detengo un minuto en el estudio de costo. Tengo derecho a dudar de ese estudio de costo. Ahora, ¿por qué la municipalidad no se presenta de manera institucional ante la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy y le dicen, señores, pero de manera institucional, hagan ustedes el estudio de costo? La facultad tiene los profesionales, tiene un recurso humano muy calificado, tiene absolutamente todo para hacerlo. ¿Por qué el municipio no va a la facultad? Por los intereses difusos que se hallan alrededor de la crecida del boleto. A hoy, como bien expresabas en la introducción, nos hallamos ante un boleto o una situación de las empresas del servicio de transporte público de pasajeros que así como son victimarias también son víctimas. ¿En qué sentido? Me decían, vieron que ahora estamos usando mucho TikTok, entonces yo hablo mucho de los comentarios de la gente y me decían, ay, pero licenciado, mire, una mano lava la otra. Y la verdad que entre las empresas y el propio Estado municipal, una mano lava a la otra y ambas lavan la cara de un usuario absolutamente perjudicado ante estas connivencias que existen entre ambos sistemas, ¿no? ¿Por qué digo ello? Porque hoy sucede que las empresas del servicio de transporte público de pasajeros perciben por boleto estudiantil primario el 19% del Estado municipal, ante un desfinanciamiento que verán es del 80% del costo del boleto, y en términos del boleto estudiantil secundario y terciario reciben solamente un 29,5%, lo cual representa un desfinanciamiento del 70% de lo que es el costo del boleto. Ahora, ese 70 y 80% que no se transfiere, es decir, que va a costo de las empresas, cuando les representa el 30% promedio de la recaudación total del mes, ¿cómo se cubre? Ante la falta de inspecciones. Esas faltas de inspecciones que hoy hacen que el usuario viaje en un transporte público, donde tenés roto las escalinatas, roto el piso, donde está sucio. Claro, pero si usted le pregunta a un empresario, le dice, yo con todo gusto los arreglo. Total. Pero que la municipalidad me pague lo que me debe y que la municipalidad pague el BEGU como lo debe pagar. Absolutamente. Absolutamente. El desfinanciamiento que hoy atraviesan las empresas del sector del servicio de transporte público es a consecuencia de un Estado municipal ausente en términos de las transferencias reales que debieran atravesar las empresas. Ahora, ¿qué sucedía antes? Con los subsidios nacionales se pretendía cubrir esta falta de transferencias municipales. Frente a la falta de subsidios nacionales, que uno puede arrogarle la culpa al Estado nacional, desde luego que uno puede tener discrepancias con lo que ha sucedido en términos de subsidios, pero una realidad es que ese subsidio nacional venía a suplir una falta de subsidios del Estado municipal frente a políticas sociales que eran impulsadas por el Estado municipal sin los fondos para poder cubrir esas políticas sociales que, valga decir, a mi consideración son extraordinarias en términos de permitir el acceso a la educación a miles y miles de estudiantes, pero que no tienen la entereza financiera para poder realmente llevar adelante. Ahora, qué fácil que es hacer caridad con el bolsillo. Total. ¿Qué es lo que hace? A ver, es lo que está haciendo el municipio. Totalmente. El municipio sale a sacar pecho. Nosotros pusimos el BUC, está todo bien, es un acto de justicia social. Ah, pero lo paga él. Totalmente. Son unos divinos. Total, y por eso es importante situar el rol de cada una de las partes dentro de este conflicto, porque uno puede enojarse con las empresas del servicio de transporte público, desde luego que sí. Hay un servicio que es deplorable en términos de la calidad del servicio, por cuanto las unidades que ahora estamos pidiendo nosotros sean auditadas una a una, en tanto hemos acopiado más de 200 quejas de los ciudadanos para poder exponer ante la Defensoría del Pueblo, que por ley orgánica de competencias y funciones es un ente de contralor capacitado o facultado para poder arbitrar inspecciones oculares, inspecciones técnico-mecánicas, requerir las RTB de cada una de las unidades y en función de ello poder hacer las intimaciones pertinentes sin temer a que vaya a instancia penal. Según la UTA, solamente el 30% de las unidades que están en la calle están en condición. O sea, a ver, vamos a ir a pescar a la pecera. ¿Por qué no vamos a la municipalidad, que es la que no paga? Total. Si no, o sea, digamos,
Es lo más Total. fácil, le echamos la culpa al chofer y al colectivo, Total. pero no le vamos a tocar la puerta al que tiene que poner la plata. Absolutamente. Nosotros planteamos que hoy hay dos víctimas dentro de todo esto, dos víctimas focales. El usuario, que es el que se haya perjudicado absolutamente. El primer perjudicado, la primera víctima de este conflicto de transporte es el usuario que se encuentra transitando en un transporte público absolutamente vetusto al día de hoy, y no obstante ello, luego tenemos una segunda víctima que es el trabajador del servicio de transporte público. Hablamos del chofer, aquel chofer al cual no le pagan la RT, no le pagan la obra social, la tiene que ser a contratar por aparte, no le hacen las transferencias correspondientes por aportes previsionales, es decir, un aporte incorrecto que puede ser del 12% hace que pierdan los beneficios sociales. Esto no se discute y sin embargo está pasando. Por fuera de ello tenemos además situaciones donde trabajadores del volante a hoy no tienen los sueldos depositados en tiempo y forma, y cuando uno ve que se lleva a discutir una conciliación donde hay un Estado que busca que se garantice un servicio, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Nunca entró en la ecuación a hoy, entre las partes, cuál es el actor perjudicado focalmente, que también es el usuario, y que debiera discutirse cuál es la situación que atraviesa el usuario en el tránsito del transporte público y además el chofer. Y ahora, la negociación que tenían el día martes pasado, martes o miércoles pasado, si no me equivoco, se suspendió y eso tampoco se socializó. Los trabajadores nunca tuvieron un acta acuerdo donde se certifique que las empresas van a saldar las deudas que tienen para con cada uno de ellos, y por fuera de esto planteamos otros tres actores. Una UTA en la cual nadie cree, porque nadie cree en la Unión de Tambileros del Automotor en términos de su dirigencia actual. Tenés un Estado municipal que es cómplice de lo que ha pasado en términos de... Tampoco nadie le cree. Y que tampoco nadie le cree, y es cómplice por cuanto sabe el desfinanciamiento que atraviesan las empresas, no controla el estado de las unidades, no se garantiza una constitución del Estado municipal como un actor de negociación y de discusión dentro de lo que está pasando. Yo hasta el día de hoy no escuché ninguna declaración de alguna autoridad municipal, ya sea del Consejo Deliberante o del municipio de la capital, sobre lo que está pasando en términos del transporte público, y eso me abruma, porque yo lo veía a Coronel, pobre Coronel, pero lo veía, Yo tengo una sensación. no sabía qué hacer. Yo tengo una sensación. Sí. Que las empresas tuvieron su primavera, no tengo la menor duda. Total. Y le fue muy bien. Ahora llegó esta debacle. Sí. Pero el municipio no puede avanzar a fondo en este tema. Y esto es una sensación nada más, que no va a avanzar nunca en la medida que no sepamos quiénes son los dueños de las empresas. Total. Total. El día que blanqueen quiénes son los dueños de las empresas, ahí vamos a entender por qué tenemos el sistema que tenemos y por qué el municipio no ejerce su poder de policía, por qué el municipio no paga lo que tiene que pagar y pretende que el sistema subsista a la gorra. Total. Porque es a la gorra como subsiste el sistema, El usuario pone, el empresario pone, el chofer pone, el Estado provincial pone, y el municipio tiene la gorra en la mano. Total, y no se atreve a discutir las concesiones, porque una realidad también dentro de la ecuación es que debiera discutirse las concesiones del servicio de transporte público de pasajeros. Si la empresa no se encuentra con la capacidad de poder brindar el servicio como corresponde, lamentablemente tiene que ser una empresa que se retire del mercado, por cuanto ¿Y quién viene? Tiene que venir otro oferente a poder prestar el servicio y tiene que poder plantearse ello. En la República Argentina de poner 60 colectivos en la puerta y que empiezan a funcionar el día siguiente? Creo que hay empresas que se encuentran con la capacidad de poder hacerlo, o eventualmente, no, eso se tiene que discutir mediante la apertura de licitaciones. Ahora, hoy también hay una realidad que la discusión entre las propias empresas del servicio de transporte hoy es muy distante de una a otra, por cuanto no todas presentan las mismas falencias o las mismas carencias, no todas tienen las mismas críticas de la ciudadanía, y cuando hablo de ello, hablo por cuanto hemos leído los comentarios que la gente nos dejaba, pero también hay unos pactos entre las mismas empresas. Por ejemplo, hubo un acuerdo años atrás entre la empresa Unión Bus y la empresa Santa Ana, donde Unión Bus le cede líneas a la empresa Santa Ana, donde de repente los trabajadores, a pesar de la antigüedad con la cual les contaban, fueron cedidos a una empresa perdiendo todos sus beneficios, todos los derechos adquiridos y toda la antigüedad que tenían. ¿Pero por qué digo esto? Porque la discusión entre empresa y empresa también es importante poder blanquearla, por cuanto no todas prestan el mismo servicio en los mismos términos de calidad y con las mismas deudas. Pero
¿Por qué no se discuten concesiones? Porque también hay un Estado municipal que no puede discutir concesiones en tanto las deudas que tiene para con ellos son abrumadoras. El problema yo creo que es quiénes son los dueños de la empresa, por eso no discuten concesiones. Claro. Yo creo que el tema está ahí. A ver, averiguemos quiénes son los dueños de las empresas y ahí vamos a entender por qué no se discuten estas concesiones. ¿Por qué no se avanza con el artículo 6 de la ley del BEGU? Bueno, la ley del BEGU... Artículo 6 que dice que lo tiene que pagar el juego de azar. Absolutamente. Nosotros presentábamos una serie de requerimientos tiempo atrás donde ante la situación que atravesaba el BEGU de una eventual caída en la prestación de su servicio, advertíamos que existe un fondo de financiamiento, el boleto estudiantil gratuito y universal, que prevé tanto conforme la ordenanza de origen del BEGU como así también la ley de origen del BEGUP, que las casas de los juegos de azar debieran transferir un costo de impuesto, que se llamaba impuesto al juego, a los efectos de poder garantizar el financiamiento de ese boleto estudiantil. Hemos detectado a consecuencia de una serie de pedidos de informes que desde hace 11 y 9 años jamás se transfirió por parte de las empresas del juego de azar. Nunca se puso en vigencia ese impuesto. Nunca se aplicó, nunca se instrumentó. Uno puede discutir si tiene una reglamentación legislativa o ejecutiva. El decreto reglamentario primero de la ley del BEGU preveía que el Ministerio de Hacienda y Finanzas se hallaba facultado para poder instrumentarlo. Ahora, frente a esto, de todas formas, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial, hay materia tributaria que es competencia de la legislatura y debiera, si no, instrumentarse por vía legislativa. Nosotros hemos presentado requerimientos ante Hacienda, ante la legislatura y hasta el día de hoy jamás se instrumentó el impuesto al juego. Pero ¿qué es lo que nosotros manifestábamos? Bien como también expresabas en la introducción, hay una persona que tiene sumo poder en la provincia de Jujuy, que es el señor Guillermo Genefes. El señor Guillermo Genefes, ex vicegobernador de la provincia de Jujuy, es socio de Miguel Ángel Caruso, que es uno de los empresarios más ricos de Córdoba, que además es dueño del Mac Group. El Mac Group funciona en el Howard Johnson, que es propiedad Vox Populi del señor ex vicegobernador. Ahora, frente a esto es que no se aplica el impuesto al juego a hoy. O sea, tenía razón don Próspero Añelo. Absolutamente, que paz descanse, absolutamente. A hoy, ese actor fundamental es el actor por el cual no se aplica el impuesto al juego, y esto, en términos de la no aplicación, no lo expreso yo solamente, sí apunto a quién es el que está detrás, pero la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas nos expresó que hace 11 y 9 años jamás se aplicó este impuesto al juego que debiera aplicarse. Lo escuchaba atentamente, ¿no? Y me acordaba de una foto. Cuando encerrados dentro de un enrejado policial se aprobó la nueva Constitución, el primer abrazo de Gerardo Morales fue con Guillermo Genefes. Ay, no lo vi. Está en la foto. Claro. Morales se levanta del estrado y se abraza con Genefes. Yo creo que ahí está la explicación a lo que usted dice. O sea, al pacto de connivencia, un pacto espurio de connivencia con una persona que le hace mal al pueblo de la provincia de Jujuy y en distintas facetas. El señor Guillermo Genefes, en función de la realmente presión continua que ejerce en diversas materias y que a nosotros realmente nos preocupa, nos abruma y que lleva a realmente que la provincia de Jujuy tampoco pueda avanzar, porque hoy el rico sigue siendo rico y cada vez más rico y el pobre sigue siendo pobre y cada vez más pobre. Hoy una de las discusiones focales que se tiene que plantear es el transporte público. Vuelvo a reiterar la necesidad de las inspecciones oculares y las inspecciones técnicos-mecánicas a los efectos de que esto nos permita también avanzar en instancia penal sobre el estado de las unidades, la calidad de la prestación del servicio, la falta de transparencia y de control por parte del Estado municipal sobre cómo se hallan las unidades y además de ello las concesiones y que las empresas también blanqueen lo que pasa. ¿Por qué digo esto? Porque la información del BEGU no la dijeron las propias empresas del servicio de transporte público, lo sé porque me lo han contado a mí, con números fijos. En términos de ello, ¿por qué las propias empresas no dicen cuál es la realidad que atraviesan sus libros contables? Si es verídico que se hayan desfinanciado en un 70-80% en el término del 30% total de su recaudación mensual. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que los ATS les llegan 60-75 días más tarde? Cuando hablamos de ATS hablamos de el beneficio de la SUBE social. Entonces les llega 60-75 días después. ¿Pero por qué? No lo cuentan. Porque se hallan con el temor de los controles y las inspecciones. Ahora,
Esto va a desencadenar, Andrés, Pero una las tarjetas serie... sociales las entrega el Estado. Claro, el Estado Nacional. Ahora, frente a esto, vamos a venir con una seguidilla, como un dominó, de caídas. ¿Por qué? Porque caen las empresas del servicio de transporte público de pasajeros, cae un Estado municipal ausente, y también hay otro actor del cual no se habla, que son las propias empresas que prestan el servicio de revisación técnico vehicular. ¿Cómo hacen las empresas para pasar los controles técnico-vehiculares? No van. Van y pasan, pero de forma irregular. Yo me quedo con esta cifra que me daba la UTA. Sí. Solamente el 30% de las unidades que están en la calle están en condiciones. Totalmente. Ahora nos queda un minuto. Sí. ¿Hay que replantear íntegramente el sistema de transporte? Absolutamente. Y con participación ciudadana. ¿A qué modelo podríamos ir? No, yo creo que también es importante poder discutir la construcción de un consejo de honorarium de transporte, donde puedan intervenir cada una de las partes dentro de cada una de las diatribas necesarias, tanto para la suba de la tarifa, tanto para la discusión de concesiones, tanto para la discusión del servicio de transporte en términos de calidad, que también priorice la participación del usuario mediante las organizaciones de defensa del derecho de los consumidores. Hemos presentado esta propuesta en abril de este año que nunca tuvo tratamiento. Es necesario poder garantizar un esquema de participación ciudadana que priorice también al usuario, pero además también blanquear el estado de los libros contables, tanto por parte de las empresas como del Estado municipal. Un ratito más, van a volver a aumentar el boleto sin audiencia pública. Expresaron que supuestamente iba a haber, pero mira, yo sigo esperando a la banca 13 hace como 4 meses. Pero ¿sabes qué? Hacen audiencia pública por email. No, es iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Ya la pensé. Y seguro el ciudadano en su casa también. Gracias, José María, por haber Por favor, a ustedes muchas gracias y gracias además por ser voz de miles y miles de usuarios que están preocupados por lo que viene sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haber acompañado en esta sobremesa. Los invito a que mañana, Dios mediante, vuelva a estar con nosotros. Ahora quédese que ya viene Palpala Hoy y le digo que afuera está haciendo mucho calor.